Muy buenas compañeros, compañeras y profesor del presente curso Campos Electromagnéticos. Me presento, soy Benjamín Espinosa y junto con mi compañero Juan Pablo Méndez Méndez les presentaremos el tema de energía y diferencia de potencial. Previamente, para abordar los tópicos más esenciales, le hablaremos sobre algunos objetivos relevantes a considerar. Entre estos se encuentran explicar la relación entre la diferencia de potencial y el trabajo realizado por una carga, detallar el proceso del cálculo del potencial eléctrico, aprender a utilizar el gradiente para el cálculo del campo a partir del potencial eléctrico y por último, destacar la importancia de la diferencia de potencial con un ejemplo de la vida real donde se aplica. Para comenzar a explicar la energía y potencial, es necesario repasar conceptos como lo pueden ser la ley de Coulomb y el campo eléctrico. La ley de Coulomb describe una fuerza generada por una carga en una posición fija Q1 sobre una carga de prueba QT, las cuales están separadas a una cierta distancia. Si es que vemos esta fuerza por unidad de carga, tenemos la definición de campo eléctrico, el cual es ejercido por una carga Q1. Si es que consideramos que esta carga está fijada en el origen, tenemos la fórmula que está en pantalla, la cual tiene una componente únicamente radial. Teniendo claro el concepto de campo eléctrico, vamos a comenzar del caso en que se quiere mover una carga de prueba entre los puntos A y B, alrededor de un campo eléctrico generado por una carga Q centrada en el origen. Como vamos a mover la carga entre estos dos puntos, va a existir un trabajo asociado a este movimiento. Si nos vamos a la definición de trabajo, la cual es el trabajo que realiza una fuerza sobre un objeto en movimiento, se determina al calcular la integral de línea del campo vectorial de fuerza a lo largo de la trayectoria de movimiento, la cual está dado por la primera fórmula mostrada, el cual es el trabajo es igual a menos la integral sobre la trayectoria de la fuerza punto dl. Cabe destacar que este menos es debido a que el trabajo es generado por un agente externo, en este caso es la carga. Si consideramos que la fuerza va a ser igual a la Q de prueba por el campo generado por la carga y reemplazamos en la primera fórmula, tenemos que el trabajo realizado sobre esta carga de prueba para llevarlo desde el punto A y B está dado por la integral de línea sobre ese trayecto del campo eléctrico punto dl. Teniendo en cuenta que el trabajo está definido por una integral de línea, la cual está evaluada a través de una trayectoria preestablecida, si consideramos de que dividimos este trayecto en pequeños segmentos de largo delta L y además consideramos que el campo es homogéneo, tal como se muestra en la primera ecuación, tenemos que el trabajo es igual a menos Q por E por la suma de todos esos segmentos en que dividimos la trayectoria. Esto nos da como resultado de que el trabajo no es más que menos Q por el campo por la distancia que existe entre el punto final y el punto inicial. Esto significa de que el trabajo no depende de ninguna trayectoria en particular, solo importa el punto inicial y final para el cálculo del trabajo. Teniendo definido el trabajo, y si realizamos el mismo procedimiento con el que comparamos el campo eléctrico y la fuerza, podemos considerar que el trabajo al mover una unidad de carga en una trayectoria definida es igual a la diferencia de potencial. Esta diferencia de potencial está dada por la letra V, la cual será igual a menos la integral evaluada en la trayectoria desde el punto final hasta el punto inicial del campo eléctrico punto dl. Teniendo una trayectoria desde el punto A hasta un punto B, tenemos que la diferencia potencial entre estos dos puntos es igual a menos la integral entre A y B del campo punto dl. Como ejemplo, vamos a calcular la diferencia de potencial producida por una carga Q entre dos puntos, entre el punto A y el punto B, a una distancia RA y RB del origen. Tenemos que la diferencia de potencial es igual a menos la integral entre A y B del campo punto dl. Como sabemos, el campo es Q, el cual es la carga que produce el campo, dividido en 4pi epsilon 0 por la distancia que existe entre Q, que es la carga, y el punto.
Si reemplazamos, tenemos que la diferencia de potencial entre A y B es igual a Q dividido en 4pi epsilon 0 multiplicado por 1 dividido en la distancia que existe entre la carga y el punto A menos 1 dividido entre la distancia que existe entre la carga y el punto B. Esto quiere decir de que la diferencia de potencial entre dos puntos no es más que la diferencia de potencial propios de cada punto, por lo que se puede decir que la diferencia potencial entre A y B es igual al potencial que existe en A menos el potencial que existe en B. Teniendo claro este concepto, podemos calcular el potencial para un punto específico. Simplemente debemos considerar un punto de referencia, que en el caso anterior era el punto B, como el infinito, en donde el potencial será cero. De esta manera, tenemos que el potencial para un punto en específico es igual a la carga dividido en 4pi epsilon 0 multiplicado por la distancia que existe entre la carga que produce este potencial y el punto en donde queremos calcularlo. Por último, se tiene la siguiente manera de calcular el potencial eléctrico. Tenemos las fórmulas para poder calcular el potencial producido por varias cargas, el potencial producido por una línea de carga, por una superficie de carga y por una carga volumétrica. En el contexto de la electrostática, el gradiente de potencial eléctrico se refiere a la tasa de cambio espacial de potencial eléctrico. Tal como lo vimos anteriormente, el potencial eléctrico es una cantidad escalar que describe la energía potencial por unidad de carga eléctrica en un punto del espacio. Como se visualiza en la última ecuación, el gradiente de potencial eléctrico se representa mediante el operador nabla aplicado al potencial eléctrico y se define como el vector negativo del campo eléctrico. En palabras mucho más simples, el gradiente de potencial eléctrico nos dice cómo cambia el potencial eléctrico con respecto a la posición en el espacio y en qué dirección lo hace. A continuación también les mostramos cómo se aplica el gradiente para diferentes tipos de coordenadas. Finalmente, le traemos un ejemplo de la vida real donde se encuentran involucrados los tópicos recién mencionados. El sistema de recuperación de energía cinética, o mejor conocido como freno regenerativo, adquirió mucha fama en 2009 a raíz de la implementación en el reglamento técnico de la Fórmula 1, que inició así su camino en dirección a los motores híbridos. Pero, ¿cómo funciona el freno regenerativo y cómo están involucrados los temas de energía y diferencia potencial? Bueno, cuando un vehículo equipado con freno regenerativo desacelera o frena, la energía cinética del vehículo disminuye. Esta disminución de energía cinética se traduce en una disminución de la velocidad de las ruedas. Durante la frenada, el motor eléctrico del vehículo se modifica para funcionar como un generador. Esto significa que el motor se convierte en una carga eléctrica que resiste el giro de las ruedas. El motor barra generador impone una fuerza electromotriz que actúa en sentido contrario al movimiento de las ruedas. Esta fuerza electromotriz crea una diferencia potencial en el sistema eléctrico del vehículo. Esta diferencia potencial generada por el motor barra generador durante la frenada causa que las cargas eléctricas se muevan en el circuito eléctrico. En este proceso es cuando la energía cinética se convierte en energía eléctrica. La corriente eléctrica resultante fluye a través de un circuito y puede ser utilizada de varias maneras. Esta energía eléctrica generada durante la frenada se puede almacenar en la batería del vehículo o redirigirse para alimentar otros sistemas del vehículo así lo necesite. La diferencia de potencial generada durante la frenada es la fuerza impulsora detrás de la conversión de energía cinética en energía eléctrica. Esta diferencia de potencial crea un flujo de corriente eléctrica que permite almacenar y utilizar la energía de manera eficiente. Para concluir, en la teoría electromagnética, la energía y la diferencia potencial son conceptos esenciales para comprender cómo interactúan los campos electromagnéticos con las partículas cargadas y cómo se transmite y utiliza la energía eléctrica. Estos conceptos son fundamentales en la electromagnética y tienen aplicaciones importantes en la tecnología, sin además mencionar que son fundamentales en nuestra formación como ingenieros eléctricos. Sin nada más que agregar, se despide el presente Benjamín Espinosa y su compañero Juan Pablo Méndez. Espero que le haya gustado y nos estaremos viendo próximamente.